Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. El primer no de Jesús que estamos estudiando es, usted lo tiene ahí en su nota, dice, no se turbe vuestro corazón. Ahí estamos, en estas semanas. Este tema de no se turbe vuestro corazón se ha dilatado más de lo que habíamos pensado, honestamente. No habíamos pensado invertir tantas fechas, tantos domingos estudiando este asunto, pero bueno, por un lado es agradable estudiar la palabra de Dios, es sumamente agradable, como dice el salmista, es como comer la rica miel, ¿verdad que sí? Así dice la palabra del Señor, dice que la palabra del Señor es como la miel, y así que hay que degustarla, comerla muy rico, pero tenemos el tiempo de ahí medido para poder hacer todo lo que quisiéramos poder hacer en esta vida. Y bueno, estamos aquí en el capítulo 14 de San Juan, y lo que estamos viendo básicamente, a modo de repaso, usted tiene ahí en sus apuntes que dice, a modo de repaso, dice, el consuelo que el Señor Jesucristo transmite a sus seguidores tiene 6 columnas, así le estamos llamando, columnas. O sea, básicamente Cristo, en esta última noche de su vida terrenal, antes de la crucifixión, Él les está dando palabras de consuelo, Él les está dando palabras de aliento a los discípulos, porque Cristo sabe que en pocas horas lo van a crucificar, sabe que va a morir, sabe que va a resucitar, Él sabe que luego va a estar algunas semanas con ellos andando aquí en la tierra, pero Él sabe que a un corto plazo Jesucristo se va al cielo. Entonces Él sabe que los discípulos no lo van a volver a ver más en esta vida, ya no van a andar con Él como andaban hasta ese momento. Así que Cristo lo que está haciendo es darles palabras de consuelo, palabras de aliento a ellos. Y aquí básicamente, en este primer no que estamos estudiando, donde dice, no se turbe vuestro corazón, hermano mío, porque así comienza el versículo número 1 del capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, tiene 6 columnas. La primera columna, le hemos llamado, si usted tiene ahí su nota, dice, el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo, en la presencia de Cristo. Esto lo vimos en el versículo número 1, el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, y luego Cristo dice, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que Cristo les está diciendo es, ustedes tienen que seguir creyendo en mí de la misma manera que creen en Dios Padre. Ustedes tienen que seguir creer en mí. Ustedes tienen que confiar de que yo soy Dios y por lo tanto mi presencia les está acompañando a ustedes aún todavía, no solo en el hoy, sino cada día. Y luego Cristo más adelante, después de resucitar, el día de la ascensión, Cristo le va a decir a ellos, en lo que nosotros llamamos la gran comisión, Cristo le va a decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Usted entonces tiene que creer que hoy, en esta fecha de agosto del año 2022, la presencia de Cristo es algo real. ¿Usted qué dice? ¿Amén? ¿Verdad? Ustedes son bautistas, ¿no? Andan ahí desanimados. ¿Creen en Cristo o no creen en Cristo, hermanos? Amén, yo creo en Cristo, amén. Tenemos que creer en Cristo, ¿verdad? Tenemos que manifestar nuestra convicción en Cristo Jesús. Bueno, la segunda columna de esta enseñanza que Cristo da, del consuelo que Cristo da, viene de confiar en número 2, en la preparación de Cristo, que Él lo dice en el versículo número 2 y 3. ¿Qué es lo que Cristo está preparando en el versículo 2 y 3? Dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, en el cielo hay muchas moradas.
Y hablábamos, recuerdan ustedes, que el cielo es un lugar muy grande. El cielo es un lugar inmenso. Y luego dice el versículo 2, dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces ahí viene la gran verdad. Entre otras muchas cosas, ¿qué es lo que Cristo en estos momentos está haciendo en el cielo? Él mismo lo dice aquí al final del versículo número 2, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, en este momento Él está preparando lugar, está preparando espacio, está preparando alojamiento para nosotros. Pero el versículo número 3 sigue con la misma idea de preparación, de lo que Cristo está preparando. Dice, versículo 3, y si me fuere ellos preparar el lugar, o sea, tiene esa convicción de que voy a preparar el lugar, ¿qué voy a hacer? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí encontramos que Cristo, dentro de la preparación, Él promete, claramente en el versículo número 3 dice, vendré otra vez. Está refiriéndose la promesa a la iglesia de lo que nosotros llamamos comúnmente como el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Cristo está prometiendo regresar por su iglesia. Ahora, ¿cuándo? No lo sabemos. Pero que va a regresar Cristo. Él va a venir. Es una venida inminente que puede ocurrir en cualquier momento sin ninguna señal previa. Es una venida pretribulacional porque va a ocurrir antes de la tribulación. Es una venida premilenial porque va a ocurrir antes del reino milenial. Y es algo que estamos esperando la iglesia y todos los creyentes con una expectativa ya anhelando. Ya viene Cristo en cualquier momento. Y Cristo viene pronto, ¿verdad que sí, hermanos? Él viene, Cristo viene. Ustedes recuerden que los cristianos del primer siglo, y Pablo lo consigna al final de su primera carta a los Corintios, cuando los cristianos se saludaban, decían esta palabrita en arameo. ¿Recuerdan ustedes cuál palabra era? Maranata, el Señor viene. O sea, en vez de decir por decir, hola, ¿cómo estás? Ellos decían, Maranata. Porque, bueno, aparte del saludo ético que uno siempre hace, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la cultura judía, entre judíos se decían shalom, paz. Bueno, hasta ahora se siguen diciendo shalom, paz. Pero los cristianos tomaron por costumbre, en vez de decir shalom, que era algo del judaísmo, ellos los cristianos decían Maranata. O sea, buenos días, Maranata. El Señor viene. ¿Y usted qué dice? ¿El Señor viene o no viene? El Señor viene, queridos hermanos. El Señor viene pronto, ¿verdad? Ahora, la tercera columna de este consuelo viene de confiar en la proclamación de Cristo, Esto quiere decir lo que Cristo enseñaba, lo que Cristo predicaba. ¿Y qué era lo que Cristo proclamaba? Los versículos números 4, 5 y 6 hacen una pequeña esencia, un resumen de la enseñanza de Cristo. Versículo 4 dice, Cristo afirma y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí viene la cuestión que se desata en ese momento la conversación, y aquí interviene nuestro conocido Tomás, el que comúnmente nosotros llamamos el incrédulo, pero que de incrédulo no era el único, sino era un hombre valiente. Y bueno, ¿y qué dice en el versículo número 5? Le dijo Tomás, porque Tomás acaba de escuchar que Cristo dice, ustedes saben el camino. Entonces Tomás en el versículo número 5 le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, y aquí, hermanos, se desata un interesante diálogo con Tomás, por si acaso. Pero el versículo número 6, Cristo le responde a Tomás y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Tomás. Ese es el mensaje de Cristo, hermano mío. El mensaje de Cristo es que
Solamente hay una manera de llegar a Dios, es a través de Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios, solamente a través de Cristo Jesús, hermanos míos. Yo he estado en estos días leyendo bastante un libro y bueno, y me ha cautivado y lo estoy leyendo y yo lo he tenido ahí tiempo el libro y decía, lo voy a leer y hasta que dije, no, ahora sí lo voy a leer, ¿no? Fue escrito hace 100 años, un poco más de 100 años, por un cristiano judío llamado Edersheim, su apellido Edersheim, él es Albert Edersheim. Bueno, él escribió muchos libros sobre el Antiguo Testamento y sobre la vida de Cristo, él se especializó en esto. Y él escribió un libro titulado El Templo, o sea, hablando del templo en Jerusalén. Y bueno, yo he comenzado a leer el libro, hermanos, y hermano, me he quedado, pero ¿qué le puedo decir? No, enamorado de lo que ese hombre habla ahí del templo, las maravillas del templo, la construcción, los materiales que se utilizaron, hermanos míos, las medidas que tenía, las puertas, hermano, una maravilla que yo honestamente decía, yo era ignorante de esto, ¿no? O sea, yo siempre he leído la Biblia y uno da por sentado muchas cosas, pero cuando uno comienza a detenerse y a mirar los detalles, uno va aprendiendo más. Y hermano, algo que por ejemplo me viene a la mente es cuando comienza a describir, y yo comencé a buscar algunos mapas de Jerusalén, de la época, y he encontrado, y yo digo, no, este hombre, Edersheim, en su libro, tiene razón con lo que explica. ¿Y qué es lo que él explica? Él explica y dice que el templo de Dios en Jerusalén se encontraba sobre un monte. Era el monte más alto de los montes ahí que había, porque Jerusalén, hermanos míos, está construida sobre varios montes. No vaya usted a pensar que es así como Lima, una zona plana y ahí está construido en los montes. Es por eso que cuando uno hace un recorrido por la ciudad de Jerusalén, uno siempre va a ir caminando y luego va a bajar y luego va a subir y uno anda bajando y uno sube y así anda porque toda la ciudad de Jerusalén son así montes. Entonces el templo de Dios se construyó sobre el monte más alto de los montes que había en esa zona. Ahora usted recuerde, por eso es que hay un salmo que dice: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Recuerdan ustedes ese salmo? Y realmente es así. Pero bueno, a lo que yo iba es a lo siguiente, de que el templo, y eso es algo que a mí me llama la atención, el templo está ubicado en la parte extrema de la ciudad hacia el este, pero la ciudad creció más hacia el oeste. Y luego cuando los judíos, en la época de Herodes, en la época de Cristo, ellos querían ir al templo, el rey construyó un puente, y fíjese que yo no sabía de la existencia de ese puente, recién lo he sabido en estos días que había un puente. Yo ni sabía que en Jerusalén en ese tiempo había un puente. Y recién me enteré en estos días que había un puente que había construido, hermano, un inmenso puente que atravesaba un valle, que en este momento no recuerdo el nombre, que era un nombre medio raro ese valle, que no aparece en la Biblia ese nombre, que conectaba el monte del templo con el otro monte que estaba al frente, desde el cual se iniciaba la ciudad. A lo que voy es a lo siguiente: la entrada principal para el templo, la entrada principal que conectaba al templo con la ciudad, era básicamente a través de un solo camino, un solo puente que había. Y todos los judíos cuando querían entrar, bueno, no es que cuando querían, cuando tenían que entrar tenían que hacerlo por ese puente. Tenían que atravesar ese puente y lógicamente era un puente muy alto y hacia abajo se veía el valle y se podía ver la ciudad completa. Y todos entraban por ese único puente hacia el templo. Entonces yo me imagino que cuando Cristo dijo: yo soy el camino al Padre, el camino al Padre, hermanos míos, en ese momento ellos estaban en Jerusalén. Cuando Cristo dio esta enseñanza estaban en Jerusalén. Y ellos tuvieron automáticamente que relacionarlo con el único camino
que usaban los judíos para ingresar al templo. Cuando ellos estaban en la ciudad y ingresaban al templo, tenían que pasar por ese puente. No había otra forma de ingresar al templo. Había otras puertas, sí, pero la costumbre judía era que cuando ellos iban al templo para adorar a Dios, usaban ese puente para ingresar al templo. Ahora, ¿usted entiende entonces por qué la Biblia dice que Él es el camino? Porque no hay otra forma de acercarse a Dios. No existe otro medio de acercarse a Dios. Pero vayamos avanzando esta mañana con el tema que nos corresponde desarrollar. Y ahí en su hojita dice, ahora continuamos. Así que ahora permítame tomar agua, porque como le he dicho, yo estoy mal de mi garganta y todo este asunto, y tengo la garganta muy seca, perdón. Este proceso gripal me ha tocado muy fuerte. En mi familia estamos igual, todos estamos con la gripe, nos ha dado muy fuerte. Alguien ha traído el microbio por acá. Ahora, si alguien quiere, se lo contagio, ¿ya? ¿Ok? Bueno, número 4. El consuelo viene de confiar en la persona de Cristo. El consuelo viene de confiar en la persona de Cristo. Los versículos números 7 al 11, estamos en el capítulo 14 de San Juan, versículos 7 al 11, leemos, dice así. Cristo sigue en su diálogo en el versículo 7 con Tomás, que se inicia en el versículo 7, y dialogando con Tomás, pero con todo el grupo ahí presente, ¿no? Pero en el versículo 7 el Señor dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora la conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, aquí hay mucho para hablar y para poder enseñar en esta mañana. Pero ya que estamos hablando de la persona de Cristo, bueno, primero, antes de hablar un poquito de la persona de Cristo, permítanme un poquito hablar sobre ahora el discípulo que generó este diálogo. Porque anteriormente Tomás le había lanzado la pregunta en el versículo 5 a Cristo, ¿no? Le dice, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice, ¿no? Señor, le dice, no sabemos dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Cristo le está respondiendo. Y luego en el versículo 8 interviene otro de los discípulos haciéndole una pregunta también, o haciéndole una consulta también a Cristo Jesús. Pero permítame hablar un poquito sobre este otro discípulo que entra en escena ahora. Y es un discípulo, al igual que Tomás y otros discípulos, que casi no se les ve hablar en los evangelios. Bueno, lo que más habla en el evangelio es Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre que hablaba hasta por los codos, como decimos nosotros, ¿no? Hay gente así, ¿no? Hay gente que le gusta hablar y hablan. Hasta dormidos hablan, ¿no? Están hablando ahí, qué terrible, ¿no? Entonces, bueno, pero hay personas que tampoco hablan nada también. Y los discípulos, los apóstoles, habían algunos que eran de los dos extremos. Habían algunos que hablaban hasta por los codos, y habían otros que no hablaban nada, y otros que hablaban casi nada. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, a uno de ellos. Tenemos, bueno, por un lado hemos tenido a Tomás, ahora tenemos a Felipe, que habló muy poco en los evangelios, pero lo poco que habló nos sirve para algo. Y en sus notas hemos colocado lo siguiente. Usted ahí escriba, diga, Felipe era muy analítico. O sea, esa era la característica de la persona de Felipe. Es que era una persona muy analítica. Le gustaba analizar las cosas antes de tomar una decisión. Era el tipo de persona que por su carácter miraba las cosas desde todos los ángulos. Era una persona
que pensaba mucho antes de dar un paso más hacia adelante. Y eso es bueno, queridos hermanos. No es de ninguna manera nada malo, porque ese tipo de personas que analizan las cosas bien, por ejemplo, cuando toman la decisión de seguir a Cristo, toman una decisión convencidos plenamente de que lo que están haciendo es lo correcto, y ese tipo de personas, así nada más, no dejan los caminos del Señor. Pero las personas, sin embargo, que son muy emotivas, que simplemente se guían por la emoción del momento, porque sintieron algo caliente en su vida en ese momento de recibir a Cristo y deciden seguir a Cristo, luego vienen los problemas y fácilmente se desaniman. Hay muchas personas así, usted los habrá conocido, ¿verdad que sí? Hay muchas personas. Pero Felipe era una persona muy analítica, que pensaba las cosas bien. Era ese tipo de persona que, por decirlo así, claro, en la época de él no existía, pero que andaba con una calculadora en el bolsillo. Era una persona que sacaba la calculadora y decía, vamos a hacer esto. Y mientras el líder, en este caso Cristo, estaba hablando lo que había que hacer, Felipe sacaba la calculadora y estaba sacando... Y decía, bueno, Señor, tú tienes fe, pero mira, los números me dicen otra cosa, le decía. Ya, bueno, y ese tipo de personas vale, queridos hermanos, vale, ¿verdad? Ahora, ahí en su nota yo le he colocado un pequeño extracto que espero que usted lo lea, que he tomado, es algo pequeñito, hermano mío, de un libro escrito por este pastor bautista John MacArthur. Él escribió uno de sus tantos libros, yo ya no sé ni cuántos libros ha escrito este hombre, pero sé que ha escrito muchos libros, y uno de estos libros se titula 12 hombres comunes y corrientes. Y en la página 131 aquí le he colocado un pequeño párrafo de algo que él habla sobre Felipe. En este libro de este pastor bautista MacArthur, él escribe sobre cada uno de los apóstoles, describe el carácter, la vida, la obra, lo que hicieron estos hombres. Y sería bueno que usted lea este pequeño párrafo con tranquilidad. Pero en esencia dice lo que les estoy explicando del carácter de Felipe. Que Felipe era una persona que analizaba las cosas bien, y así tiene que ser, tiene que analizar bien las cosas. Hermano, Felipe era una persona que oía, él estaba oyendo lo que le estaban enseñando, y su cerebro estaba funcionando. Su cerebro funcionaba en pensar y analizar lo que le estaban diciendo. Ahora, esta clase de personas que están oyendo lo que se les dice y que están analizando lo que se les está enseñando, son personas, hermanos, que piensan y que no se les puede engañar. Ese tipo de personas a mí me gustan, porque ese tipo de personas hacen preguntas inteligentes. ¿Verdad, hermanos? ¿Usted se ha encontrado con personas que hacen preguntas inteligentes o no? Oh, yo sí me he encontrado, pero también me he encontrado con personas que hacen preguntas no inteligentes, ¿ya? Vamos a decir así, no inteligentes. Entonces yo digo, no, esa persona no estuvo atenta a la clase, ¿no? Pero Felipe era el tipo de persona que estaba oyendo y su cerebro estaba funcionando. Permítame contarle una anécdota que yo siempre tengo con mis estudiantes en el seminario. En el seminario tenemos estudiantes que, bueno, entran a llevar sus cursos, ellos estudian 1 año, 3 años, y vamos a redondear cifras hasta 5 años. Y a salvo que a algunos les gusta mi curso y lo repiten otra vez, ¿no? ¿Y sabe por qué le digo que lo repiten, no? ¿Usted entiende por qué le digo que les gusta? ¿Por qué cree que les gusta mi curso y lo vuelven a repetir? Usted entiende por qué, ¿no? Entonces lo repiten y de 5 años ya el asunto se convierte en 6 años, lo sigo viendo, 7 años, y ahí, ¿no? Y ya somos viejos conocidos ya. Entonces, con mis estudiantes que ya tienen algunos años conmigo, y cuando me hacen una pregunta inteligente, yo siempre les bromeo a ellos y les digo, ya están pensando, ya no los puedo engañar ya. Y ellos siempre me dicen, así es, pastor, cuando ingresamos al primer año, usted nos palabreaba y nos engañaba. Ahora ya no nos puede palabrear, ya no nos puede engañar. Así es, le digo, y eso es peligroso. Yo les bromeo a ellos, cuando piensan, le digo, ¿no? No, pero me gusta a mí, me gusta cuando las personas piensan y preguntan. Y ese es justamente el carácter de Felipe. Era un hombre que estaba oyendo, y usted dése cuenta, él estaba escuchando. Cristo le estaba respondiendo a Tomás
y Felipe estaba oyendo, y Felipe le hace la pregunta que en un momento vamos a ver a Jesús. Pero por ejemplo, mire usted cómo Felipe estaba calculando las cosas mientras Cristo estaba hablando. Mire usted, vaya un ratito conmigo al capítulo 6 de San Juan. En el capítulo 6 de San Juan tenemos la descripción del milagro de la alimentación de los 5,000. Ahora, todos nosotros sabemos cómo terminó esta historia de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Cristo tomó unos panes, unos pececillos, los convirtió, los multiplicó y todos pudieron comer. Pero en el capítulo 6 de San Juan, cuando está antes de que ocurra la multiplicación de los panes y los peces, en el versículo número 5 dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y recuerde usted que estamos hablando de 5,000 varones, y hemos dicho siempre que esa cantidad, hermano mío, no incluía a las mujeres ni a los niños. Así que esta cantidad de 5,000 varones podía tranquilamente multiplicarse por 3. Así que estamos hablando que en ese momento, allí, a orillas del mar de Galilea, en el norte, hermanos míos, había unas 15,000 personas. Entonces Jesús ve a estas 15,000 personas y el versículo 5 le dijo a Felipe, Jesús le dijo a Felipe. Ahora, póngase usted a pensar, ¿por qué le dijo a Felipe todavía, no? Porque Felipe era el analítico, el que tenía que sacar las cuentas. Entonces, en el versículo 5, ¿qué le dice el Señor a Felipe? Ya, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el versículo 6 dice que el Señor decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. El Señor está probando a Felipe, a ver qué piensas, Felipe, qué dices, Felipe. Ahora, observe usted en el versículo 7 cómo que Felipe saca la calculadora y automáticamente comienza a tirar números matemáticos. Dice, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, él ya había calculado ya. Mira, Señor, son 15,000 personas dándole una ración de un pedazo tanto de pan, porque el pan en aquella época se compraba por peso, queridos hermanos. No es como aquí en Lima tenemos la costumbre de comprar por unidades, ¿no? Usted compra un sol, le dan tantos panes. No, en ese tiempo se compraba por peso. En algunos países se compra por peso el pan también, ¿ah? Entonces, él sabía, decía, son tantas personas y le damos tantos gramos de pan a cada uno, necesitamos tantos kilos de pan y esto quiere decir tanto de dinero. Y Señor, este es un dinero muy grande. Pero el Señor estaba probándole a Felipe, como dice en el versículo 6. Él estaba probando a Felipe a ver qué decía. Bueno, el Señor estaba probando la fe de Felipe. Bueno, ¿sabe algo? No siempre, por favor, y no me vaya a malinterpretar, no siempre la obra de Dios tiene que ir de acuerdo a los patrones que nosotros establecemos en cuanto a cómo deben de funcionar las cosas. A veces las cosas no van de acuerdo a como nosotros pensamos que deben de ir, sino las cosas se hacen de acuerdo a como el Señor quiere que se haga. Y aquí el Señor rompe todos los esquemas y va a multiplicar los panes. Ahora, volviendo al capítulo número 14, el Señor, hermano mío, le va a hacer el Señor va a realizar una afirmación en el versículo número 7. Luego Felipe, producto de su rápido análisis, le va a plantear una cuestión a Jesús en el versículo 8, y producto de su rápido análisis de Felipe, equivocado, el Señor le va a corregir su análisis a Felipe. Observe usted esto, por favor. En el versículo número 7 encontramos justamente lo que Jesús afirma. Versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora la conocéis y la habéis visto. Cristo está diciendo: si ustedes me conocen a mí, también van a conocer a mi Padre, al Padre Celestial. Entonces, recuerda, ahí está Felipe, el analítico, está escuchando, ¿no? Entonces Felipe, en el versículo número 8, Felipe le dijo, o sea, Felipe le pregunta, le consulta a Jesús, le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, como quien dice, ya pues, Señor, mira, tú dices, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya pues, Señor, mira, como quien dice, ¿qué tanta vuelta le das al asunto, no? Muéstranos el Padre
y ya pues, ya no es necesario verte a ti, le dice. Eso es lo que le está diciendo Felipe al Señor. Pero Felipe no había entendido las cosas todavía, o sea, le faltaba comprender ciertas verdades. Y el Señor corrige el análisis que Felipe está haciendo. Ahora, hermano mío, siempre hay que recordar esto, ¿eh? Cuando nosotros nos enfrentamos a una lectura, a un estudio de las Escrituras, con un corazón abierto, con una mente abierta, la palabra de Dios va a corregir ciertas ideas que nosotros nos hemos formado a través de los años. Y aquí tenemos eso. ¿Qué dice aquí en el versículo 9? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor le dice: ¿cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Es suficiente con verme a mí, porque el que me ve a mí está viendo al Padre. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Hermanos, esta experiencia, porque de aquí en adelante Felipe, ya vamos a decirlo así, desaparece del escenario, en el sentido de que Felipe ya no estaba hablando otra vez, sino Felipe está con el grupo nada más de apóstoles. Pero esta experiencia a Felipe le sirvió para que no le queden dudas de quién era Jesucristo. Porque hermanos míos, esto fue lo que a Felipe le llenó su corazón, le llenó su mente con una convicción plena de que Jesucristo, ¿quién es realmente? Y eso fue lo que lo motivó más adelante a Felipe para que él vaya a lugares lejanos llevando la palabra de Dios. Yo no sé si usted alguna vez, usted cuando estaba en el catolicismo romano, bueno, no sé si todos han estado en el catolicismo romano, usted alguna vez ha escuchado hablar de la cruz de Felipe. No sé si han escuchado hablar de la cruz de Felipe alguna vez. ¿No han escuchado hablar de la cruz de Felipe? No. Oye, hermano, ¿qué católicos son ustedes? No han sido buenos católicos, ¿ah? Pastor Martín, usted no diga nada porque usted ha sido mormón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué era con la cruz de Felipe? La cruz de Felipe, hermanos míos, en la historia se dice que Felipe llegó a lugares tan lejanos llevando el mensaje de Dios, de Cristo, que lo martirizaron, lo torturaron y lo crucificaron. Pero a diferencia de la cruz de Cristo, que todos siempre tenemos en nuestra mente la forma de la cruz de Cristo, a Felipe le hicieron una cruz en forma de X. O sea, imagínense una X, pues, ¿no? Y ahí a Felipe lo abrieron y lo crucificaron así, en forma de X. Y así ha pasado a la historia a conocerse como la cruz de Felipe. O sea, este hombre quedó plenamente convencido de quién era Jesucristo. Ahora, deseo mencionarles también algo muy importante, hermanos míos. Que Felipe, a pesar de todos sus defectos que podía tener como ser humano, así como Tomás los tenía, Felipe también tenía ciertas virtudes. Pero a pesar de todos sus defectos de Felipe, de Tomás, de Pedro y de todos, el Señor los utilizó a ellos de una manera única para hacer su obra. Porque el Señor no quiere usar a hombres y mujeres perfectos, porque no existen hombres y mujeres perfectos, hermanos míos. En esta tierra solamente existimos seres humanos que estamos batallando en esta tierra, luchando por seguir adelante y servir a Cristo Jesús. Pero deseo plantearle una pregunta a usted en esta mañana, y usted tiene en sus notas el punto número 2, dice: quiero plantearle una pregunta. Y escriba cuál es la pregunta. ¿Quién es Jesucristo para usted? Le quiero plantear esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo para usted? Me parece que fue en los años 60, cuando en una conferencia que dictó el evangelista bautista Billy Graham en cierto estadio allá en los Estados Unidos, él también planteó la misma pregunta a todo su auditorio, todo un estadio llenecito con miles y miles de personas, que cuando él tenía que predicar dándole vueltas así completamente, porque era un estadio inmenso, bueno, que había ido a escuchar el mensaje de Dios. Y Billy Graham le preguntó a todos los ahí presentes, le dijo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para usted? Comenzó a señalarlos, decía todito, lo comenzó a señalar, ¿no? Y se dio un tremendo sermón sobre quién era Jesucristo.
Pero hermanos míos, ante esa pregunta sobre quién es Jesucristo, esta mañana yo creo que podrían salir respuestas de aquí y de allá. Por ejemplo, alguien podría decir, no, Jesucristo fue un buen maestro, Jesucristo fue un buen ejemplo, Jesucristo fue un revolucionario, algunos dirían, algunos que les gusta andar aquí con armas en la mano, ¿ya? Algunos dirían, no, Jesucristo fue un profeta, Jesucristo, uno dirían, fue un extraterrestre. ¿Usted se encuentra con personas que dicen así o no? Yo me encuentro con personas así, que dicen, no, Jesucristo viene de Ganímedes, me dicen todavía. Y algunos me tratan de agarrar y me dicen, ¿usted ha leído Ganímedes? Sí, le dije, y la continuación todavía, le dije, yo he leído. Y yo le dije, para que usted sepa, recuerde el planeta Moon. Oh, sí, yo he leído Ganímedes. Me dice, claro, sí, le digo, yo he leído Ganímedes, le digo. Pero Jesucristo no era un extraterrestre. Algunos dicen, no, Jesucristo era un santo de los tantos santos que hay hoy en día. Algunos dicen que Jesucristo era simplemente, y para muchos cristianos, y permítanme decirle, para muchos cristianos, no lo dicen, pero lo consideran a Jesucristo como el genio de la lámpara de Aladino. Todos sabemos ese cuento, ¿verdad? Frotaba la lámpara, salía el genio, y el genio le cumplía los deseos que pedía el dueño de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Entonces, para muchos cristianos, Jesucristo es así como el genio que está en la lámpara. Porque muchos cristianos creen que Cristo está a su servicio de ellos. Y que cada vez que doblo las rodillas y hago una oración, Él tiene que cumplir lo que le estoy pidiendo. Porque es el genio de la lámpara. Pero, ¿eso es Jesucristo para usted? Ahí hay un cuadro en sus notas, donde que yo he titulado, dice, El Gran Trilema. ¿Qué es trilema? Un trilema, hermanos míos, es cuando normalmente nosotros hablamos de algunas personas a veces cuando van a tomar una decisión, dicen, estoy en un dilema, dicen, ¿sí o no? Estoy en un dilema. Y por ejemplo, cuando a una chica se le presenta, dos chicos en la vida, pues, ¿no? Ya entonces la chica está mirándolo a los dos y dice, estoy en un dilema, ¿fulano o mengano? Pero en este caso nosotros estamos presentando un trilema. Ahora, este trilema, hermano mío, lo desarrolla y lo explica con bastante detalles, y ahí le he colocado el libro, si a usted le interesa, el apologista cristiano Josh McDowell. Y usted lo tiene ahí el libro, dice, evidencia que exige un veredicto. Inclusive hasta el número de página le he puesto que usted puede consultar, si desea hacerlo. Pero, hermano mío, ¿cuál es el trilema? Bueno, para empezar, Cristo siempre enseñó y afirmó con sus obras y su enseñanza de que Él era Dios. Cristo enseñó que Él era Dios. Entonces, frente a lo que Cristo afirmaba, solamente hay tres opciones. Solamente hay tres opciones. Y ahí vienen los signos de interrogación, y mire usted que en el cuadro hay tres líneas, ¿sí o no? Ok, ¿cuáles son las tres opciones? En la primera línea usted escriba Dios. En la segunda línea escriba mentiroso, y en la tercera línea escriba lunático. O sea, ante lo que Cristo estaba afirmando de su persona, donde Él decía, yo soy Dios, usted solamente tiene que tomar una decisión. Y frente a lo que Cristo está diciendo hay tres opciones. ¿Qué decide usted? ¿Que Él es Dios realmente? ¿Que Él es un mentiroso o que Él es un lunático? Hermanos míos, por ejemplo, ante lo que Cristo estaba diciéndose, definitivamente la opción es falsa o verdadera. Si era algo falso, hermanos míos, Cristo entonces sabía que Él estaba mintiendo. Él sabía que estaba mintiendo deliberadamente. Cristo sabía que no era Dios, entonces por lo tanto era un mentiroso. Pero si Cristo estaba diciendo que era Dios y Él no sabía que estaba mintiendo, sino que Él estaba diciendo que Él era Dios, entonces estaba siendo un loco, pues, ¿no? Una persona que de andar tanto en el desierto de Judea y orando lejos de su familia, el sol ya le había calentado el cerebro y estaba hablando cosas que no eran, ¿no? Entonces, ¿Cristo estaba engañando a las personas? ¿O Cristo estaba simplemente repitiendo algo que Él creía, pero que era un loco? Pero luego, hermano mío, la otra opción es sencillamente, ¿no? Si Cristo estaba diciendo la verdad que Él era Dios, entonces usted tiene solamente dos decisiones frente a esto. O lo acepta
o lo rechaza. O sea, usted decide. ¿Cristo es Dios? ¿Cristo era un mentiroso o Cristo era un lunático? Ahora, Jesucristo, hermanos míos, en el versículo número 9, y ahí en sus notas, en el punto número 3, por favor, Jesucristo vuelve a tocar el tema de que Él es Dios encarnado. Él vuelve a tocar el tema de que es Dios encarnado. Porque en el versículo número 9, Él le dice así. Jesús le dijo, recuerden, le está corrigiendo su idea equivocada a Felipe. En el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oye, Felipe, estoy con ustedes más de 3 años y todavía no entiendes. Y luego Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Pero la declaración central en este versículo 9, Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermano, Cristo está afirmando claramente 2 cosas. La primera, que Jesucristo es igual al Padre. Que Jesucristo es igual al Padre. Ahora, si Jesucristo es igual al Padre, entonces definitivamente Él es Dios. Jesucristo es Dios. Pero algo más que Cristo ha afirmado de sí mismo. Y ese es lo segundo. Que Jesucristo es el camino al Padre. Que Jesucristo es el camino al Padre. Y eso es algo que estábamos hablando en el versículo número 6, hace un momento de nuestro repaso. Que no existe, o en Jerusalén, cuando los judíos ingresaban al templo, solamente había una ruta que se usaba para ingresar. No era la única ruta, pero ellos usaban una ruta cuando ingresaban al templo para adorar, y era un puente que atravesaba un valle, un precipicio. Y ellos entraban por ese puente al templo. Entonces, la única manera de entrar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. No existe otra manera de llegar al Padre. Ahora, en su nota dice, la reacción de cada persona ante esta verdad determina su destino eterno. Su destino eterno. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo es Dios en la carne. De que Él vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra a vivir y a morir por nosotros. Y ahí le hemos colocado un versículo muy importante de las Escrituras, que es Juan capítulo 8, versículo número 24. Ahí en su nota dice Juan 8, 24. Y observe por favor que hemos resaltado 2 palabras. Ahora mire usted el sentido de lo que está diciendo acá. Juan 8, 24, Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Ahora, si ustedes van a morir en sus pecados, dice. O sea, ustedes van a morir en sus pecados. Ahora, y déjeme decirle una cosa. Si alguien vive y muere en sus pecados, va a la condenación eterna. Pero Cristo dice, en el versículo 24 de Juan 8, 24, que estamos leyendo ahí en su nota, dice, luego en la segunda parte del versículo dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo le dice, ustedes van a morir en sus pecados si no creen que yo soy. Queridos hermanos, yo sé que para nosotros, gentiles, o sea, no judíos, los no judíos son gentiles, somos gentiles. Hermano mío, del siglo XXI, aquí en el Perú, en esta parte del planeta Tierra, no tiene mucho sentido la expresión yo soy. Inclusive algunos están pensando todavía en cierto programa de televisión, ¿no? Yo soy pastor. Hermano mío, pero cuando aquí habla Cristo de yo soy, está hablando de que Él es Jehová, Él es Yahvé. Él es el Dios encarnado, el Dios eterno que tomó forma humana. Y lo que Él está diciendo a los discípulos ahí en esa noche, le está diciendo, si ustedes no entienden, si ustedes no se convencen que yo soy, ustedes van a vivir, a morir en sus pecados, le está diciendo a los judíos. Hermano, una persona tiene que convencerse plenamente que Jesucristo no solamente fue
un buen ejemplo, un buen líder, el genio de la lámpara de Aladino, o Jesucristo es un revolucionario, que Jesucristo fue muy buena gente, que Jesucristo fue un buen maestro, que Jesucristo contó bonitas historias. Eso no es suficiente para entender quién es realmente Jesucristo. Si usted realmente quiere ser salvo, salva, usted tiene que entender lo que está diciendo aquí en Juan 8:24, que Jesucristo dice, yo soy, que Él es Dios. Luego, hermanos míos, en el punto número 4 le estoy diciendo así: la única forma de obtener salvación es reconociendo a Jesús como Señor, Señor. Y teniendo un encuentro con Jesús como Salvador, Señor y Salvador. Ahora, aquí viene un problema para nosotros. El problema para nosotros es que la palabra Señor y la palabra Salvador en nuestra jerga cristiana del siglo XXI está bien trillada. Ya le hemos perdido sentido, ¿verdad? Porque nos encontramos con una persona en la calle y por ser una persona mayor y que no conocemos le decimos Señor y se acabó. Pero en la época, en aquel entonces, cuando uno entendía que una persona era su Señor, le estaba diciendo amo, dueño. Eso es lo que le estaba diciendo. Y luego cuando uno reconocía que una persona era su Salvador, le estaba diciendo, tú me has salvado y por lo tanto ahora te pertenezco a ti. O sea, hermano mío, dése cuenta usted la profundidad de estos dos términos, Señor y Salvador. Ahora, acá hay un problema que tenemos con el cristianismo del siglo XXI. ¿Cuál es? De que en el cristianismo del siglo XXI se habla mucho de Jesucristo como Salvador, pero no se habla de Jesucristo como Señor. Y ese es un grave problema que tenemos. Hermano mío, usted va a un lugar y siempre le están diciendo, acepta a Cristo como Salvador, recíbelo como Salvador. Pero hermano mío, todo comienza cuando usted entiende que Él tiene que ser su Señor de usted. Y aquí le hemos colocado el pasaje de Romanos 10, 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que confesar primero? Usted tiene que confesar con su boca que Él es el Señor, dice. Y luego le dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observe usted que en este versículo número 9, y ahí le hemos colocado en su nota con mayúsculas dos palabras claves. La palabra confesar y la palabra creer. Porque cuando usted confiesa, está confesando que Cristo es el Señor. Y cuando usted cree, está creyendo en su corazón que Él es su Salvador. O sea, en el momento de aceptar a Cristo en el corazón están implícitas dos cosas muy importantes. Aceptar a Cristo como Señor y aceptar a Cristo como Salvador. ¿Sabe usted lo que quiere decir aceptar a Cristo como Señor? Para que usted me entienda una explicación bien sencilla. Es como por decir que usted va a comprar una casa. Ya la casa tiene 2 pisos. Le han dicho, te estoy vendiendo mi casa. Usted va, se pasea con el dueño por la casa, el dueño le muestra toda la casa bonita, por aquí, por allá, así que tiene sala, comedor, dormitorio, baño. Usted llega al segundo piso y encuentra una área de la casa que está cerrada. Y usted le dice, pero abra la puerta que quiero ver. No, le dice, yo te vendo toda la casa, pero menos esta parte de acá. ¿Cómo puede ser posible entonces, verdad? Si usted me está vendiendo toda la casa, eso implica todo. Usted no me puede vender toda la casa y decirme no te vende esta parte. Bueno, salvo que, claro, uno haga un contrato donde uno compra una parte de una construcción que es diferente, ¿no? Pero si usted está comprando toda una casa, es toda la casa. Entonces, algo así es en el momento de la salvación. Cuando nosotros vamos a Cristo y lo reconocemos como Señor, le estamos dando todo nuestro ser al Señor, todo nuestro ser al Señor.
No le podemos decir, Señor, yo te doy mi corazón, yo te doy esto, pero esta parte de mi vida no te la doy a ti. No. Usted tiene que entender, si Él es Señor, Él es el Señor de toda nuestra vida. Pero ¿qué más dice el versículo número 10? El versículo 10 repite algo de lo que estoy diciendo en el 9. Dice el 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, la justicia de Cristo, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos a nuestra disposición a través de la fe la salvación que el Señor ofrece. La salvación que Cristo nos da en forma gratuita. Quiero ir terminando ahí con un pensamiento que le hemos colocado al final de las notas. Hay un pensamiento que dice así, como hemos visto en el sermón anterior y hoy día lo hemos repetido, al cristianismo se le llamó el camino, eso usted lo ve en el libro de Hechos, porque los cristianos enseñaron que Jesucristo es el único camino a la salvación. El único camino a la salvación. Esa es la enseñanza del mundo cristiano, la enseñanza de la iglesia cristiana, la enseñanza del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero enseña que Jesucristo es el único camino a la salvación. No existen dos caminos para la salvación, no existen dos formas. Como les conté hace un rato, para los judíos, cuando iban para adorar al templo, ellos tenían, hermanos míos, solamente un camino nada más. Tenían que cruzar el puente. Cuando ellos iban cargando sus ovejas para el sacrificio, entraban por ese puente y luego bordeaban el templo y entraban por una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, por donde llevaban la oveja para el sacrificio. Solamente hay un camino para ir al Padre, Jesucristo, nada más. Así que esta mañana hemos visto esto. El consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo. Cristo nos ha hecho grandes promesas, preciosas promesas, pero todo tiene su base en la persona de Cristo. Porque cuando Cristo dice algo, Él dice la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted tiene que creer en Cristo para siempre.